Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanas y hermanas en Cristo Jesús, que saluda una vez más un siervo que trabaja en la mies del Señor por amor al cuerpo de Cristo, que son ustedes. Les doy desde acá un saludo cordial desde Bolivia, que la gracia, la paz y la misericordia sea con todos ustedes. Para nosotros, por la misericordia de Dios, es un placer poder llegar una vez más a sus hogares, a donde ustedes nos escuchan, a cada país, para poder traerles una vez más un estudio, una lección de esto que hemos empezado, que titula el estudio Síntesis y Panorama del Antiguo Testamento. Un estudio que está edificando a muchos, un estudio que está abriendo también la mente a otros y también que está solidificando lo que ya otros ya tenían ¿no? Entonces es muy bueno recordar y repasar también, pero para otros nos está haciendo de mucha luz, de mucha iluminación, en el sentido de abrirnos la mente a un panorama. Recuerden cómo se titula este estudio, síntesis, porque no estamos exponiendo texto por texto, sino que estamos sintetizando el tema central de cada libro, pero a la misma vez también es panorama. Y eso es lo que este siervo quiso hacer cuando abrió este estudio, ¿no? Mostrarte los temas centrales, pues, sintetizar la Biblia, el libro, perdón, en su propósito central, y a la misma vez llevar tu mente al panorama, ¿no? Cómo este libro del Génesis está aportando al panorama de la Biblia, y en este caso, como el libro del Éxodo está aportando a la teología de toda la Biblia. Recuerda que la Biblia es un solo libro, ¿no? Aunque tiene 66 libros, es uno solo escrito por uno solo autor, que en este caso es el Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, la Biblia hay que entenderlo como un todo, ¿no? Y cada libro va a aportar a ese todo, va a aportar a ese panorama, va a aportar al mensaje teológico de la Biblia, ¿no? Entonces, qué día que estén una vez más con nosotros. Llegamos hoy a la lección número 15, que hemos titulado El pacto mosaico y el mensaje teológico. Os repito una vez más, el pacto mosaico y el mensaje teológico. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 19, donde vamos a estar yendo en hilación con todo esto y vamos a tocar temas muy importantes. El pacto, ¿no? El pacto mosaico, la relación con el nuevo pacto, los 10 mandamientos, el Sinaí, etcétera, ¿no? ¿Cómo finalizábamos la semana pasada? La semana pasada finalizábamos con la visita de Yetro. ¿Se acuerdan de eso? Yetro visitando a Moisés, un Moisés extenuado, cansado por tal vez los problemas que el pueblo estaba presentando al siervo sin darse cuenta Moisés que estaba haciendo algo mal, porque no porque estaba tratando de ayudar, sino que se estaba tomando toda la carga a él. Yetro viene trayendo a Séfora, a su esposa, y a sus hijos también, y le da una solución, ¿no? Le dice que levante jueces, levante ahí intermediarios, ancianos, que sean temerosos de Dios y que estos hombres puedan ayudar a resolver los problemas del pueblo. Recuerden que era una cantidad increíble el pueblo que salió y el que está continuando por la travesía en el desierto. Y Moisés levanta jueces y solamente Moisés recibe los casos más especiales. Así acabamos la semana pasada, ¿no? Y hoy entramos al Éxodo capítulo 19, donde se nos habla de que Israel llega a los pies del monte Sinaí, un monte muy, pero muy especial y muy trascendental en lo que también la Biblia refleja en el Antiguo Testamento, ¿no? Muy significativo el monte del Sinaí, ¿no? Y dice el capítulo 19, verso 1 ahí, con tu Biblia a la mano, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí, habiendo salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. La hilación que nos va a llevar al pacto mosaico es esta, ¿no? Después del nombramiento de los jueces, el pueblo llega al monte Sinaí y Moisés va a preparar al pueblo para recibir a Dios, ¿no? Cuando la nación de Israel llega al monte, a los pies del monte de Sinaí, al desierto de Sinaí, Dios habla con Moisés y le dice, mira, voy a comunicarme con el pueblo, voy a hablar con el pueblo y el pueblo va a escuchar mi voz. Aquella voz que tú escuchaste allá en Madián, en la zarza ardiente, aquella voz que hablaron, aquella voz que habló contigo, aquella voz que te ordenó muchas cosas a ti, esta voz que es mía, dice Dios, quiere comunicarse con su pueblo. Y para esto, dice Dios a Moisés, prepara al pueblo. 3 días, en 3 días yo bajaré, yo descenderé, le dice, ¿no? Santifica al pueblo, que laven
sus vestiduras, está mostrando ahí la santidad de Dios, ¿no? Que se purifiquen, le dice, ¿no? Moisés incluso dice que a los varones que no toquen mujer por estos 2 días, pero por estos 3 días, y también Dios delimita un diámetro en el monte Sinaí, y ese diámetro no podían pasar los hijos de Israel, y dice Dios, el que pase, sea animal o sea hombre, ciertamente morirá, ¿no? Esa es la ordenanza de Dios en el capítulo 19. Moisés, voy a tener un encuentro con mi pueblo, van a escuchar mi voz, van a saber quién es el que abrió el mar rojo, quién les dio el maná, me van a conocer a través de mi palabra, dice Dios. Prepara al pueblo, al tercer día bajaré. Ese es el tema del capítulo 19, ¿no? ¿Qué pasa después? Vamos al capítulo 19 y mira lo que dice el verso 23. 19:23. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Escuchen aquí con atención. Llega el tercer día y Dios dice, Moisés, sube acá. Moisés sube solo, la primera vez, sube al monte Sinaí y le dice, mira, una vez más di al pueblo que no se acerquen, que estén ahí detrás de la delimitación que yo coloqué para que no traspasen. Si hacen eso, ellos van a morir, ellos van a tener un estrago brutal ahí, ¿no? Moisés hace eso y baja y le dice, Señor, muy bien, haré esto. Vuelve a bajar y le dice Dios, cuando vuelvas a subir, Moisés vuelve a bajar para reiterar la delimitación del territorio del Sinaí, antes de la conversación con Dios. Y cuando vuelvas a subir, le dice Dios, trae a Aarón y a los sacerdotes. Y uno se pregunta y dice, ¿acaso ya había sacerdotes? Recuerda que la palabra sacerdote es alguien que interviene, ¿no? Alguien que es un mediador. ¿Y que había levantado Moisés en textos anteriores? Jueces, ¿no? Hombres que intervenían entre Moisés y el pueblo. Sacerdotes aquí no lo interpretes con que ya había el orden sacerdotal, levítico, no. Sacerdotes primero era un intermediario entre Moisés, que era el líder, y el pueblo, ¿no? Eso eran los ancianos. Cuando dices sacerdotes, se está refiriendo a los 70 ancianos que Moisés levanta para ayuda de resolver los problemas del pueblo de Israel, ¿no? Entonces le dice, mira, ven con Aarón y ven también con los ancianos, pero dice Moisés, pero dice Dios, solo tú subirás. Los demás no pueden subir, ¿no? Moisés sube al monte y mira, sigue conmigo la ilación. La nación de Israel está abajo, Dios desciende al monte Sinaí como un fuego, dice, una nube grande, truenos, una bocina grande que reúne al pueblo y el pueblo está atento. Moisés sube, se pierde ahí entre esa nube y Dios va a empezar a hablar. ¿Quiénes lo van a escuchar? ¿Solamente Moisés? No. Para este momento, para esto que voy a leer, todo el pueblo está escuchando. Todo el pueblo está escuchando. ¿Y cómo empieza Dios a hablar con su pueblo? Y habló Dios diciendo estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mira aquí un momento la pantalla, los que están ahí atentos, ¿ya? Y los que no, solamente escuchen. ¿Cómo hemos empezado esto? ¿Quién están escuchando ahí? ¿Solamente Moisés? No, todo el pueblo está escuchando. ¿Quién está hablando? Dios. Yo soy tu Dios, el que te saqué, ¿no? Con mano fuerte te saqué a ti. ¿A quién está hablando? A todo Israel, ¿no? Y en esta primera conversación, Dios, ¿qué hace? Les va a dar los 10 mandamientos. Desde aquí tienes que estar atento. Va a decir los 10 mandamientos Dios, que conocemos hoy como el Decálogo, ¿no? Va a decir los 10 mandamientos hasta el verso 17, y entre eso hay un paréntesis.
¿Qué paréntesis? El pueblo siente miedo. Pon atención a lo que estoy diciendo. Dios finaliza esta parte diciendo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Y Moisés abre un paréntesis. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba escuchando la voz de Dios, que ha recibido la voz de Dios de los 10 mandamientos, ¿qué dice? Moisés, no, no queremos que Él nos hable, porque el temor era grande. El monte humeaba tanto, dice que el pueblo se estremecía y la voz de Dios era como un estruendo de muchos truenos y eso hizo temer al pueblo. Pensaron que ellos iban a ser consumidos. ¿Qué dicen a Moisés? Moisés, habla tú con Dios. Y que esa voz que estamos escuchando, que llega hasta acá, que solamente hable contigo. Ve tú con Dios y habla con Él. Y cuando tú vuelvas y nos digas lo que Dios dice a nosotros, nosotros lo haremos. Ese es el paréntesis que pasa. Recuerden, un paréntesis que Moisés coloca al momento de escribir el mandamiento que Dios va a dar, el pacto mosaico, el pacto de Sinaí. ¿Ya? Eso pasa y Dios vuelve a hablar con Moisés. Moisés le dice que el pueblo no tiene temor de Dios, entonces Dios empieza a hablar con Moisés, ¿no? Dios empieza a hablar con Moisés y como saben, el Éxodo capítulo 20 continúa con las leyes, ¿no? Continúa la ley sobre los esclavos, la ley sobre los hurtos, la violencia, sobre los dueños, etcétera. Pero en este estudio, amado hermano, quiero enfocarme, como dijo en el título, al mensaje teológico. La ley mosaica lo conocemos, tal vez de manera distinta, hoy lo vas a conocer de manera completa, pero hoy quiero abocarme a la ley mosaica y al mensaje teológico, ¿ya? ¿Por qué hacen esta introducción? Porque recuerda que quien está escribiendo es Moisés en el periodo del Éxodo, ¿no? Y Moisés está tocando énfasis al pacto en el Sinaí. Y abre Moisés un paréntesis y dice, mientras Dios hablaba, el pueblo tuvo temor. Y no quiso escuchar la voz de Dios, sino que me mandó a mí, diría Moisés, para que yo pueda escuchar la ley y poder transmitirla a ustedes, ya que el pueblo también quiso eso. ¿No es cierto? De aquí ponga atención. Vamos a hacer algunas observaciones sobre la ley. Escuche atentamente. La ley, amados hermanos, no es tanto como nosotros lo vemos. Ley, regla, ordenanza, sí o sí se tiene que cumplir. No es eso la ley. La Torá, amados hermanos, para los judíos no era tanto en los principios, en esta esencia de estos primeros judíos que tenían la Torá, los 5 libros de Moisés, no lo veían tanto como ley, instrucción que tiene que cumplirse, no, sino la ley era para ellos eso, una instrucción, una guía. Cuando Dios le dice, mira, te voy a dar la ley, les voy a dar un pacto de Monte Sinaí, ese pacto tenía la función de instruirles cómo tenían que vivir. Por lo tanto, la ley mosaica o la Torah es una instrucción. Dios les está enseñando cómo deben vivir, cómo me gusta a mí que vivan, cómo quiero que ustedes sea su vivencia, su carácter, su conducta. Así tiene que ser. Dios les está dando una instrucción paso a paso, les está enseñando. Recuerde que es un pueblo que ha estado esclavizado, que no tenía un contacto directo con Dios, ahora lo va a tener y va a conocer a Dios y va a conocer a través de su ley su santidad. Y Dios les está enseñando que así se van a conducir, así tiene que ser su carácter, así tiene que ser su comportamiento, así tiene que llevarse con los otros, etcétera. Ley no es tanto algo legal, ley, la Torah es una instrucción, es una guía. Ve así la ley, ya ve así la Torah. Dos, la ley no comienza, como le dije las lecciones anteriores, no comienza en el Éxodo 20. La ley comienza en Génesis 1:1 y se extiende, atiende esto, y se extiende hasta Deuteronomio, el último libro de Moisés. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que la ley, muchos pensamos, empieza en Éxodo 20, verso 1 y acaba en Éxodo 20, verso 17. Eso es la ley. No. La ley ha empezado en Génesis 1:1, cuando dijo Dios, en el principio Dios, y se va a extender hasta dónde? Hasta Deuteronomio. Sígueme con atención desde acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los 5 libros son la Torá. Los 5 libros hacen la ley. No puedo desconectar Génesis de la Torá, de la ley, de la instrucción, no, porque Génesis es parte de la ley, es parte de la instrucción, es parte de la guía que Dios está colocando. Alguien preguntará, entonces, hermano,
Si Génesis, Deuteronomio, Levítico son parte de la ley, siguen dando ley, nos muestran mandamientos y ordenanzas de Dios, ¿qué con Éxodo capítulo 20? Ahora, quiero que entiendas todo esto. En Éxodo capítulo 20, atentos con lo que voy a decir, en Éxodo capítulo 20 se va a formalizar el estándar, la ley, la instrucción, la guía de Dios. Ejemplo, atiéndeme. En Génesis vemos, en Génesis 1.1 vemos a Dios mostrándose como el creador, como el único Dios creador, no hay más. Él creó al hombre, a la mujer, los animales, la creación, etcétera. Vemos a un Dios amoroso, misericordioso, de gracia, llamando a Enoch, dando gracia a Abel, etcétera, ¿sí o no? Dios está mandando eso. Por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, ese pecado le causó juicio o no a Caín. Claro que sí, Dios lo condenó. ¿Qué estamos viendo ahí? No matarás, Dios condena el pecado. En Génesis vamos a ver vestigios de los mandamientos de Dios, y lo vimos la semana pasada, ¿sí o no? Cuando Moisés está yendo a la roca del agua, ¿qué dice? Estos son los estatutos y ordenanzas. Vemos también una ordenanza, ¿dónde? En Éxodo capítulo 12, en la Pascua. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Esto harás por pacto perpetuo. Eso es una ordenanza. ¿Qué habló Dios a Abraham en la circuncisión? Este es un pacto perpetuo. La circuncisión tiene que ser con todos ustedes. Eso es ordenanza. Ahora, atiende. En Éxodo 20, lo que solamente fue de manera no oficial, no legal, indirectamente las ordenanzas de Dios, en Éxodo 20 se va a oficializar. Te voy a colocar un ejemplo. Si yo soy dueño de casa y tengo 5 hijos y le digo, José, Abel, nombres bíblicos, ¿no? José, Abel, Moisés, no, a Moisés le digo, por ejemplo, ¿no? A mi hijo Abel, no tocarás aquella jarra, ¿no? Le digo eso. A Abel le digo, no entrarás a la cocina. ¿Le estoy dando ordenanzas, sí o no? Sí. Pero ellos me desobedecen y digo, a ver, vengan los 5, vengan. Desde hoy en adelante, ya que ustedes no hacen caso, les he dado ordenanzas, voy a colocar en un papel la ley de la casa. La ley. No entrarás a la cocina. No tocarás el florero de papá. No entrarás al cuarto de papá. ¿Te das de cuenta? ¿Estás entendiendo? Lo que yo les dije de manera indirecta a mis hijos, lo estoy plasmando de manera oficial. El que vea esto va a entender que esto es una ley. Ley que no empieza cuando yo la escribí, ley que empieza cuando yo ya les dije. ¿Están entendiendo? A ver, háganme señales ahí. ¿Entendieron esa parte? Amén, digan por lo menos, los hermanos del Zoom, ¿ya? ¿Entendieron esa parte? Amén, hermano, wow. La Amén. ley, amén. Atiendan, atiendan, atiendan. Amén, eso. Siempre háganme señales, por favor. Amén, Eso es muy amén. importante. Amén. Amén. La ley en el Sinaí fue establecida de manera formal en tablas de piedra por la dureza y las transgresiones del pueblo hebreo. Mientras mi hermano Marcos ve a Gálatas 3:19, me van a ayudar hoy, estén con sus Biblias. Repite una vez más. Vamos a mis cinco hijos, ¿no? ¿Les di ordenanzas o no? Sí. Pero como Moisés desobedece, como Abel no me hace caso, ¿qué hago yo? A ver, pienso y digo, muy bien, lo voy a oficializar y lo coloco en sus cuartos, no sé, está la ley de la casa. Eso hizo Dios. El Éxodo 20, amados hermanos, el Éxodo 20 es una oficialización legal en tablas de piedra de la ordenanza que Dios ha enseñado desde Génesis 1:1 y lo va a hacer hasta Deuteronomio. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Pero, hermano, ¿por qué? Por la dureza del corazón del pueblo. Porque mis hijos, volvemos al ejemplo de mis hijos, porque mis hijos no hacen caso, voy a tener que hacer oficial esto. Y ahí también va a haber castigos. Estoy oficializando mis ordenanzas que como padre dije. Lo mismo está haciendo Dios. ¿Por qué Dios hace esto en el Sinaí? Por la dureza del pueblo. Lea Gálatas capítulo 3, verso 19, hermano Marcos. Gálatas 3:19. Escucha Amén, atentamente. hermano. Amén, hermano. Ahí lo leo. Dice la palabra del Señor, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Pablo
pregunta, y ojo que vamos a ver a Galatas muchas veces, pero Pablo pregunta, entonces, ¿qué sentido tiene la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y él hace una pregunta retórica y dice, mira, ¿la ley es inútil? No, nada, no lo es. ¿Por qué se dio la ley? Por la transgresión. ¿Recuerdan? Ustedes están conmigo desde Génesis, así que no creo que no puedan entender esto. Porque la salida de Egipto, el polo se endureció, ¿no? ¿Vieron el Mar Rojo? Otra vez, volvamos a Egipto. No había agua, otra vez contra Dios. No había comida, otra vez contra Dios. Una y otra vez el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaba transgrediendo la ley, estaba pecando contra la ley de Dios que ya lo había dado indirectamente. ¿Y qué hace Dios? Por culpa de sus transgresiones, de sus pecados, que no hacen caso, ahora lo voy a oficializar. Eso está haciendo. Muy bien. 3. La ley era para el pueblo de Israel. Y este pacto le daría una identidad al pueblo de Dios. Esto es muy importante. ¿Cómo empieza el Éxodo capítulo 20, verso 1? Y les habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Pregunta para nosotros en este tiempo. A ti, amado hermano que estás en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, ¿has estado en Egipto? Yo no. ¿Para quién está dando esta ordenanza a Dios? ¿Este pacto con quién es? Con Israel. Dice ahí, a ti que te saqué de la tierra de Egipto. Yo no estaba en Egipto ni de visitante. Este es un pacto netamente con Israel, que tiene un propósito, aparte de mostrarle su pecado, que vamos a ver en la teología. Tiene un propósito, darle identidad. Ahora, recuerda que cuando Dios saca a la nación de Israel y los lleva por un camino lejano que es por el desierto, tenía un propósito con ellos. Y uno de los propósitos es darle identidad. Que cuando salgan y entren con Josué, entren a la tierra prometida, ellos entiendan de quién son y las naciones vean quién está con ellos. Por eso, en el momento que va a hacer este pacto, Dios, atento con lo que estoy diciendo, en el momento que va a hacer este pacto, ¿cómo se le conoce a Dios? Antes de ese pacto, ¿cómo se le conocía? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y después de esto, ¿cómo se le va a conocer? El Dios de Israel. ¿Se le va a conocer así, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios a través de este pacto le está dando identidad. Dios con ningún pueblo hizo pacto, con ninguno, solamente hizo un pacto con un pueblo. ¿Cuál? Israel. Israel. Por lo tanto, la ley era para el pueblo de Israel y este pacto en el Sinaí, el pacto mosaico, le estaba dando identidad a la nación de Israel. Mira, qué bonita observación. Estamos observando con calma, ¿ya? Observaciones de la ley. Hay muchas más, pero los más fundamentales ya te lo he dado. Ahora, viene la siguiente pregunta. Y les he dicho al principio a los que están conmigo en el Zoom y a ti que estás viendo de manera diferida, estate atento, muy atento, que no te pierdas ningún detalle. La pregunta es la siguiente. Hermano, cuando hablamos de la ley mosaica que todos conocemos, que hemos aprendido, hay una postura que es la siguiente. ¿Cuál? Que la ley tiene divisiones. A lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, muchos maestros han dividido la ley, otros en dos secciones y otros en tres secciones. ¿Cuáles son? Ley moral, ley ceremonial y ley judicial, ¿no? Algunos solo lo dividen en dos, ley moral y ley ceremonial. ¿No es cierto? Pero otros ya lo han añadido, ley judicial también, aunque, escuche lo que estoy diciendo, de la ley han hecho fracciones. Y escuche lo que voy a decir, porque yo directamente voy a ir para no alargarnos. La ley es solo una. No hay tal ley ceremonial, no hay tal ley judicial. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque más adelante vamos a ver la cuestión del sábado. Porque hoy en día, ¿cómo se maneja la ley? No, la ley ceremonial, esa es la que está sido abolida, pero la ley de los 10 mandamientos no, porque los 10 mandamientos son ley moral y los demás 603 son ley ceremonial judicial. Y cuando Cristo murió en la cruz, se abolió, se quitó, ya no sirve que la ley ceremonial, pero sigue en vigencia que los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos, ¿qué mandamiento está? El cuarto, ¿cuál? Guardarás el sábado. ¿Un sabadista qué dice? No, estás mal, la ley no fue abolida.
La ley que fue abolida fue la ceremonial, fue la judicial, no la ley moral. La ley moral está vigente hasta el día de hoy. Por eso nosotros, dice el sabadista, guardamos el sábado, porque es una ley, una ordenanza. Pero una vez más ustedes van a aprender lo siguiente, no hay división de ley. No hay división, la ley es solo una, grábate eso, es solo una, es la ley. Ahora, atentos con lo que voy a decir, ¿ya? La ley ceremonial, la ley moral, la ley judicial son fracciones que el hombre mismo ha hecho para poder apuntar a su punto. Porque si yo digo la ley moral ha sido abolida, pero la ley ceremonial ha sido abolida, pero la ley moral no, entonces alguien dirá, hay que guardar, no hurtarás, no robarás, está bien, como que te convence, ¿no? Pero si yo te digo todo es una sola ley, no hay 3 divisiones ni 4 divisiones, y si tú dices se ha abolido, ¿qué estamos haciendo? Toda la ley se ha abolido. Eso es lo que tú vas a aprender hoy. Toda la ley, incluido la ley moral, está abolida. No estamos bajo el viejo pacto y dentro de esos viejos pactos está la ley moral, incluido que el 4º mandamiento. Por eso, atención con lo que se va a explicar. ¿Ya? Tal división no se ve en las escrituras, como lo vamos a ver a continuación, pues la ley es solo una. Incluso los mismos hebreos lo ven así. Los hebreos no toman ceremonial, judicial, no. Solo es una la ley. Es una ordenanza. Los 10 mandamientos son la base definida de la ley y los 603 mandamientos son el desarrollo. Pon atención a lo que voy a decir antes de ir a los textos. Pon atención. ¿El error cuál es? Leer Éxodo 20, 1 al 17. Ese es el error. Porque, ¿cómo empecé yo mi introducción el día de hoy? Está la nación de Israel, está Moisés, Aarón, todos están y Dios está hablando a todos. Cuando dice la última ley de los 10 mandamientos, la última, que es no codiciarás, hay un paréntesis porque el pueblo teme, pero la ley va a continuar. Escucha lo que estoy diciendo. En tu Biblia, Reina Valera o cualquiera que tengas, hay títulos, ¿sí o no? Capítulo 21, leyes de esclavos. Capítulo 21, 12, leyes de actos de violencia. Y como se nos fracciona la Biblia, ¿sí o no? Recuerde una cosa, usted es estudioso maestro. Recuerde que la Biblia no se estudia por versículos. No había capítulos ni versículos antes, no son inspirados. No es que Dios dijo, Moisés, ahora sí, hemos acabado la ley ceremonial, moral, ahora te voy a dictar la ley ceremonial. No, eso lo hizo la traducción, la empresa que hizo la traducción de la Biblia. No, la Biblia no se estudia por capítulos ni versículos, porque la Biblia se lee de corrido. Mucho ojo con eso. Ahora, Dios está hablando. Muy bien, hay un paréntesis en el verso 17. Sí, pero Dios va a continuar. El capítulo 21, 22, 23, 24, hasta el 32, todo esto es la ley. ¿Me estás entendiendo? Pero quiero hacer la siguiente distinción. Escucha lo que voy a decir. La ley de los 10 mandamientos es la base de los 603 mandamientos. Alguien dirá que 603, algunos que saben lo comprenderán, pero algunos que no, voy a un poquito aclarar eso, ¿ya? Las leyes que se da desde Génesis hasta Deuteronomio son 613 preceptos, 613, incluidos los 10 mandamientos. No son solamente 10, son 613 preceptos o mandamientos que Dios ha delegado a Moisés porque estaba administrado por él. Ahora, los 10 primeros mandamientos son la base, son la fundación de los 603 mandamientos. Pon atención aquí y mira un momento a la cámara, ¿ya? Para que atiendas esta parte. Los 613 mandamientos, a partir del paréntesis que hace Moisés con el temor del pueblo, Dios va a continuar, pero va a detallar punto por punto. Ejemplo, para que entiendas, a veces con ejemplito entendemos. Por ejemplo, dice uno de los mandamientos, no matarás, ¿sí o no? No matarás. Pero Dios va a explicar después en los siguientes capítulos, si alguien mata, ¿qué pasa? Ah, porque Dios dice, no matarás, pero si alguien mata, depende, si es de accidente y si es por voluntad, Dios va a desarrollar, escucha lo que estoy diciendo, los 10 mandamientos son la base y los demás que va a decir son el desarrollo. Ejemplo,
No matarás. Muy bien. Yo te coloco como título. No matarás. ¿No? Y digo, punto número 1. El que mata de manera involuntaria, puede haber retribución, puede haber perdón, siempre y cuando él se perdone, etcétera, ¿no? Punto número 2. Si se mata por accidente, tal vez con tu animal, la has atropellado, etcétera, puede haber algún tipo de retribución. El animal tiene que morir o el dueño tiene que pagar algo. Dios va a explicar así detalladamente. ¿Me estás entendiendo? Lo mismo en hurtarás. No hurtarás. Pero si alguien hurta, si alguien es pobre y necesita, si alguien hurta por necesidad, eso Dios va a explicar. A ver, no hurtarás. Punto número 1. El que hurta de manera voluntaria, el que hurta cierta cosa, el que hurta un buey, el que hurta una vaca, el que hurta algo de su prójimo, Dios va a especificar. ¿Están entendiendo? Ahora, escuche esto. Si yo anulo, no matarás, por ende, todos los demás conceptos de desarrollo se van a anular, ¿sí o no? Sí. Ahora, si yo anulo una de los preceptos del desarrollo, ¿qué estoy haciendo? Estoy aboliendo, estoy anulando la ley base. ¿Cuál era la ley base? No hurtarás. Cuando decimos que hay ley ceremonial y ley moral, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo intocable a los 10 mandamientos. No, 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 no. Al momento de morir la ley, toda la ley, incluido ceremonial, del prójimo, moral, toda la ley fue abolida, toda la ley. Los 10 mandamientos eran la base, la simiente que iba a tener su desarrollo en los 603 mandamientos o preceptos de Dios. Amén. Muy bien, ahora vamos a la Biblia a ver eso. Muy bien. Éxodo capítulo 20, ustedes saben de memoria los 10 mandamientos, hay el tiempo de paréntesis. ¿Y cómo empieza el capítulo 21, verso 1? Mire, estas son las leyes que les pondrás. Dios sigue hablando por si acaso. Dios sigue hablando. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. ¿A qué mandamiento te recuerda eso? A ver, séptimo, sexto. Al cuarto. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento tiene un principio. ¿Cuál es el principio? Reposo, descanso. ¿Qué está diciendo aquí? Una de las cláusulas del cuarto mandamiento, ¿qué era? Si alguien tiene un esclavo hebreo, ¿no? Si alguien tiene un esclavo hebreo, 6 años que trabaje, pero el séptimo, ¿qué es? Shabbat, reposo. ¿Te das de cuenta? Cláusulas de los mandamientos. Eso es lo que se viene hasta el capítulo 32. ¿Te das de cuenta? Vamos a ir avanzando porque todo no voy a poder leer, ¿ya? Vamos al Éxodo 21, 12. 21, 12, ahí mismo. Dios sigue hablando por si acaso. 21, 12. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿De qué mandamiento te está hablando? No matarás. Mas el que pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, ¿te das de cuenta? Dios está explicando, no matarás, sí, pero si alguien mata, Dios está explicando eso. ¿Qué dice? Pero si alguno en soberbia, por orgullo, por vanidad, contra su prójimo lo matare con alevosía, es decir, con intención, de mi altar lo quitarás para que sea muerto. ¿Te estás dando de cuenta? Estoy siendo pausado. Dios está desarrollando su mandamiento, el decálogo de los 10 mandamientos que son la base. ¿Ya? Muy bien, continuamos. 15. El que hiere a su padre o a su madre, ¿de qué mandamiento te está hablando? Honrarás a tu padre y a su madre. Pero si alguien deshonra, ¿qué dice el texto? No, 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 no. Dios dice que muera. ¿Te estás dando de cuenta cómo Dios está desarrollando? La ley es solo una. Dios no hizo partición. Pero vamos a continuar. 16. Asimismo, el que robare una persona, ¿de qué mandamiento te está hablando? No robarás. ¿Te das cuenta? El que robare una persona y la vendiere, o si fuera a hallar en sus manos, ¿qué dice? Morirá. 17. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Dios está desarrollando los mandamientos, está enseñando a Moisés
¿Cómo se tiene que cumplir? El decálogo, que es la base de los 10 mandamientos, ¿no? Avanzaremos, a ver, Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, verso 1 al 2, ¿ya? Verso 1 al 2. Cuando alguno hurtare, ¿de qué mandamiento te está hablando? No hurtarás. Cuando alguno hurtare, buey u oveja, o lo degollare, o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriendo, el que lo hirió no sea culpado de la muerte. ¿Qué está diciendo ahí Dios a Moisés? ¿Qué está diciendo? Si alguien, ¿qué he dicho en mi fundamento base, en mi ley base? No hurtarás. Pero si alguien hurta, ¿qué dice? Buey, caballo, etcétera, 5 veces tiene que pagar eso, aquel que robó. Y dice todavía más extremo, si al que le robó le encuentra, como en nuestros términos latinos, ¿no? Con la mano en la masa le encuentro robándome, ¿qué dice? Y se lo lastima, lo hiere y lo mata, ¿qué dice? No tiene culpa. Ojo que esto dice en el día, ¿no? Si lo mata pero en la noche, no hay culpa. En el sí, porque ha sido a la luz del pueblo. ¿Te das de cuenta? Dios está detallando su decálogo de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley es solo una. Muchos piensan, Dios cerró los 10 mandamientos en Éxodo 20:17 y después va a hablar de lo moral, ceremonial, judicial. No, 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 no. La ley es solo una. La base son los 10 mandamientos y los 603 restantes que vienen hasta Deuteronomio, ¿qué son? Detalles, especificaciones. Pero vamos a ver a unos textos más. Éxodo 23, 1 al 2. 23, 1 al 2. Vamos a ver esto más, ¿ya? 23, 1 al 2. ¿Estás con tu Biblia ahí? Espero que estés con resaltador. No sé por qué me están resaltando ahí los textos que les estoy dando, ¿no? 23, 1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Alguien dígame del Zoom, ¿a qué mandamiento está apelando eso? No admitirás falso rumor. ¿Qué mandamiento es? ¿Mm? No dirás falso testimonio. Exacto. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Dónde está eso? En el decálogo, en los 10 mandamientos. ¿Y qué está haciendo Dios en el 23? Está detallando. Pero si alguien levanta falso testimonio, ¿qué? Va a pasar esto, va a ser lo otro. Y si es por acusación, y si es por injuria, y si es por envidia, y si es por sobreguardar algo, Dios va a detallar los 10 mandamientos, el decálogo. A ver, hasta ahí. ¿Han entendido eso? Esa parte, que la ley es solo una y que los 603 preceptos o mandamientos que se van a ir dando hasta el Deuteronomio solamente son desarrollo de los 10 mandamientos. ¿Han entendido eso? Amén. Hágame señales. Muy bien. Qué bueno. Vamos a continuar. Continuamos entonces ahí, ¿no? Muy bien. Ahora, entendiendo que la ley es solo una, entendemos lo siguiente, ¿no? Entendemos lo siguiente. Vamos a Éxodo capítulo 24, verso 9 al 12. Éxodo capítulo 24, verso 9 al 12. Luego que hay otro paréntesis que Dios hace, le habla acerca del ángel de Jehová en el 23, del 14 para adelante, le habla de las fiestas, de las anuales que tiene que hacer Israel. En el 24 se vuelve a hablar la ley, Dios le vuelve a dar la ley, le empieza a hablar las instrucciones, los mandamientos, los preceptos, etcétera. Y mira lo que pasa en el 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Estos son los sacerdotes que decían en el Éxodo 20, ¿ya? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando este serenó, ¿no? Es como un mar de vidrio que vamos a ver en Apocalipsis, ¿no? Un mar de vidrio es lo que está viendo ahí debajo del monte Sinaí, que solo están viendo los que han ido, ¿no? Aarón, sus hijos y Moisés, ¿no? 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, o sea, sobre los 70 ancianos, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Alguien dirá, hermano, ¿por qué están comiendo ahí? A ver, ¿qué ha pasado? Esa escena enséñanos a ver por qué Dios les ha dado comida. ¿Qué ha pasado ahí? No.
Lo que pasa es que recuerda que Moisés está subiendo ahí para recibir los mandamientos. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. Entonces, se está llevando a estos hombres y estos hombres tenían que comer y beber. Dios dice, mira, no los voy a tocar. Me han visto, en el sentido de no verle, sino este tiempo que están con Moisés, ellos alejados, Moisés conmigo, pero ellos están alimentándose normal, están esperando lo que va a pasar, ¿no? 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, subraya esto, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Otra vez, una vez más. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Miren aquí una vez más, miren acá. Dos cosas es muy importante para entender la unidad de la ley. La ley y los mandamientos. En Levítico y Deuteronomio se va a añadir otra cosa que es preceptos, ¿no? Algún día con los del Zoom, hágame recuerdo, vamos a hablar las diferencias de esas tres cosas, ley, preceptos y mandamientos. Pero Dios dice aquí, la ley, tablas y mandamientos. Eso es la ley mosaica. La ley son los 10 mandamientos, el decálogo de Dios, y los mandamientos, ¿qué son? Los preceptos, el desarrollo. Eso le va a dar, dice Dios a Moisés. Ven, 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 Moisés. Te voy a dar la ley, la base de todo, y también te voy a dar el desarrollo. ¿Qué? Los mandamientos. Sube, le está diciendo, para que les enseñe por... Muy ¿Entendieron eso? Ay, qué bien, qué bien. Entonces la ley es solo una, ¿no? Vamos ahora a Éxodo 31:18. 31:18 del Éxodo. Antes de eso, hermanos, yo creo que están con sus Biblias ahí. Leímos 24, ¿no es cierto? Mira, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Escuchen esto. ¿Empezó cómo? ¿Cómo empezó? Yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Muy bien, un paréntesis. El pueblo tiene miedo, dice Moisés, tú nomás, nosotros aquí, tranquilos. Muy bien. Dios sigue hablando, sigue dando la ley, sigue dando los preceptos, sigue dando los mandamientos, ¿sí o no? Sí. En el 24 sigue dando, sigue dando. En el 25 sigue, le va a enseñar del tabernáculo, le enseña el arca, le enseña la mesa de la proposición. ¿Qué le va a decir? Instrucciones para el tabernáculo, que es parte de la ley. Es parte de la ley. No, Dios sigue hablando, sigue hablando. Mire, le habla del tabernáculo, le habla de las vestiduras del sacerdote, les habla del altar de bronce, les habla del atrio del tabernáculo, les habla de las lámparas, del incensario, de la consagración de Aarón y sus hijos, le habla del incienso, del dinero, de las ofrendas, de la fuente de bronce. Todo eso le está hablando Moisés, Dios a Moisés en esos 40 días. ¿Estás entendiendo? Sí. ¿Cómo sabemos eso? Porque el 31, 30 y 18, ahí Dios finaliza. Todo lo que empezó en el Sinaí, cuando él dijo, yo soy Jehová, ¿dónde finaliza? En el 31, 18. Mira, vamos al 31, 18. Antes de eso les da la ley del sábado, ¿no? Que vamos a ver más adelante. 31, 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte. Ah, ¿te das de cuenta por qué la ley era solo una? ¿Dios dejó de hablar en el 17? No, Dios no dejó de hablar. Dios dio toda la ley, incluido tabernáculo, incensario, ofrendas, Shabbat. ¿Te das de cuenta? Todo es un conjunto. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritos con el dedo de Dios. Miren aquí un momento, miren aquí. ¿Tú crees que en 2 tablas todo lo que ha dicho desde el 20 hasta el 31 alcanza? No, pues. No creas que Dios está escribiendo ahí, y si alguien mata, y si alguien hace eso. No, pues. ¿Qué hizo Dios? Vamos a la base. Esta es la base. Los 10 mandamientos. Eso hizo Dios. Cuando Dios acaba de hablar todo el desarrollo, dice Moisés, muy bien, esto es el pacto. 2 tablas. En esas tablas, ¿qué está haciendo? Está resumiendo toda la ley. Los 10 mandamientos son la base de toda la ley. Muy bien. Creo que con esto ya estamos, solidificando esto. ¿Te está viendo el panorama aquí? ¿A qué te está viendo? Si decimos que la ley
la ley de desarrollo se fue abrogada, por ende que la ley de los 10 mandamientos ha sido abrogado, pues. Pero algún sabadista dirá, no, 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 no. Sábado, no, 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 no ha sido abrogado. Eso es ley moral. Entonces, ¿qué estamos siguiendo según el estudio del día de hoy? Si no ha sido abrogado los 10 mandamientos, por ende, tienen que seguir los 603 mandamientos. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es cuando estudiamos la Biblia con principios teológicos. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Moisés? Toda la ley le di en 2 tablas. Todo lo que dije hasta ahora está resumido en qué? En 2 tablas. Muy bien. Ahí vemos que la ley es solo una. Ahora, entramos a un poco más, ampliar todo esto. Una vez que hemos cimentado que Dios empieza a hablar en el 20, acaba en el 31, y para resumir todo, le da 2 tablas con los 10 mandamientos, ¿qué concluimos? La ley es solo una. No hay ley ceremonial, no hay ley judicial, solamente está la Torá, instrucción, guía para la nación de Israel. ¿No es cierto? Todo, o se cumple todo o no se cumple nada. Así de sencillo. Ahora, en este tiempo, en esta dispensación, no estamos bajo la ley, ni siquiera los 10 mandamientos ya ha sido abrogado. ¿Cómo sabemos eso? Por la revelación del Nuevo Testamento. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Efesios capítulo 2, verso 14 al 15. ¿Qué te dije que subrayes en el 31? ¿Qué te dije que subrayes? Perdón, el 24. Las leyes, la ley y los mandamientos, le dijo Dios, ¿sí o no? Ven que te enseñaré en piedras la ley y los mandamientos, toda la ley. Pero mira qué dice Efesios capítulo 2, verso 14 al 15. ¿Alguien ha encontrado? Efesios 2, 14 al 15. Amén. ¿Alguien? Adelante. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes intermedias, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita. ¿Qué dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, derrotando, haciendo caer la pared intermedia que los separaba, aboliendo en su carne. Cristo en su carne, ¿qué hizo? Cumplió la ley. Por eso la ley apuntaba a Cristo. Cristo vino a que Él mismo lo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Cristo cumplió toda la ley. Ahora, mira, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, subraya esto, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz con todos. A ver, hermano, explícanos eso. Eso es lo bueno de ir paso a paso. La ley es una, y dice Dios, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Cristo lo cumplió, sí. En la cruz del Calvario se derrama la sangre del nuevo pacto y el viejo pacto mosaico, incluido, ojo, los 10 mandamientos, fue abolida. Ya no estamos bajo el pacto antiguo, incluidos los 10 mandamientos. ¿Están entendiendo? Espero que sí. La ley y los mandamientos ha sido abrogado, ha sido abolido, ha sido derribado. ¿Vas a contradecir la palabra? No creo. ¿Qué dice Dios? No, la ley y los mandamientos que aprobado. O dice ahí el texto, abolí lo ceremonial y lo judicial, pero la ley moral no, así que sigan guardando. ¿Dice eso? No, porque para Dios solamente hay una sola ley. Entendemos eso, ¿no? Espero que estemos entendiendo todo eso. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente, ahí también viendo esto. La ley mosaica tenía un administrador que era Moisés, ¿no? Al quien se le dio esto. Porque cuando Dios habla con él, dice, este es tu pueblo, haré un pacto contigo y tu pueblo, le dice. Ahora, dice el autor a los Hebreos, que Cristo es el administrador del nuevo pacto. Por lo tanto, nuestra mirada ya no está en Moisés ni en la ley mosaica, sino está en Cristo y en la ley de Cristo.
todos los creyentes en esta dispensación de la iglesia, amados hermanos, no guardan la ley de Moisés, incluidos los 10 mandamientos. No hay. ¿Me han entendido? Espero que sí. No, repito eso porque ahí veo caritas dudosas, ¿no? Entonces alguien diría ahí, hermano, hemos entendido. Ya, muy bien, no estamos bajo la ley, pero no estoy de acuerdo porque alguien me dijo igual esto cuando hablaba acerca de esto, ¿no? Alguien que tiene bien enraizado, no, ley ceremonial, ley judicial, ley ceremonial, ley moral. Pero mayormente te van a citar esto los que se hacen llamar israelitas, ¿no? Los que se hacen llamar raíces hebreas, los que se hacen llamar también los sabadistas y algunas sectas que siguen haciendo algunas cosas que hacía el pueblo hebreo en el pacto antiguo. En este caso, tal vez moderno, los sabadistas que no se visten como israelitas, que no hacen ciertas cosas, pero un mandamiento lo aprecian, lo aman, todo eso, ¿no? Pero si entendemos el mandamiento, la ley como un todo, vemos que el todo ha sido abrogado, ¿no? Ahora, la pregunta sería la siguiente. Hermano, pero los 10 mandamientos dicen, no codiciarás, no robarás, no hurtarás, no mirarás la mujer de tu prójimo. Entonces, si tú me estás diciendo, hermano, que la ley ha sido abrogada, ha sido anulada, incluidos los 10 mandamientos, o sea, que podemos robar, podemos hurtar, podemos codiciar a la mujer, eso uno puede pensar, ¿sí o no? Eso te va a tocar a ti. Si algún día te toca exponer esta parte, te va a tocar esa pregunta. Entonces, podemos hacer lo que queramos. Podemos robar, podemos hurtar, podemos codiciar, podemos hacer lo que queramos, entonces, ya que la ley ha sido abolida, ¿sí o no? Ese es un pensamiento filosófico humano. ¿Por qué? Porque ¿quién te ha dicho que no estamos bajo ley ahora? Estamos bajo la ley del antiguo pacto mosaico, pero estamos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Sabes? Amén. ¿Por qué ahora, por qué alguien dirá, entonces haremos lo que hurtamos? ¿Sabes por qué no podemos hurtar? No porque estamos bajo la ley mosaica, no porque tenemos que cumplir la ley mosaica. No hurtamos, no codiciamos, no deseamos del prójimo, etcétera. Hacemos todo lo que el decálogo nos dice. ¿Sabes por qué? Porque estamos bajo la ley del amor. Cristo ya está en nosotros. No necesitamos, como los judíos, ver la ley, entrar al tabernáculo, repasar la ley mosaica. No necesitamos eso. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, el dador de la ley, está en nosotros. Y dice el apóstol Juan en su epístola, el que tiene el Espíritu de Cristo no practica el pecado porque la simiente de Dios vive en él. Si la ley apuntaba a Cristo y el cumplimiento era Cristo, el cumplimiento de la ley ya está en nosotros. Si alguien te dice, no, entonces hurtaremos, robaremos, basta, no sean niños, maduremos en la teología, tenemos a Cristo. Cristo lo es todo, en Él estamos completos, no necesitamos decálogo, no necesitamos ley moral. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. Vamos a Colosenses, mira, me encanta Colosenses porque deja bien sellado esto, ¿no? Ya hice un estudio de Colosenses, ¿no? Posiblemente volvamos a hacer eso. Vamos a Colosenses, capítulo 2, verso 8 al 13, mientras mi hermano, ahí se está mi hermanita Belén, alista 1 Corintios 1:30, ¿ya? 1 Corintios 1:30. Colosenses 2, 8 al 13. Colosenses 2, 8 al 13. Si alguien te viene y te dice, si tú predicas que la ley se ha abolido, incluidos los 10 mandamientos, entonces hagamos lo que queramos. No vamos a hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios vive en nosotros. Cristo está en nosotros. Vamos a Colosenses, capítulo 2, verso 8 al 13, mientras mi hermana lista 1 Corintios 1:30. Ay, soy un poco lento, hermanos, para buscar. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 13. Dice así el texto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Subraya esto. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Necesitamos ley? ¿Necesitamos que alguien esté detrás de mí? No hurtarás, no robarás, como estaban los sacerdotes en el tiempo de Israel. No. ¿Por qué? Porque la ley está en nuestros corazones y es Cristo el cumplimiento de la ley. En él estamos completos. 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, subraya esto,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amado hermano, escucha lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué yo he muerto a la ley? La ley no se enseñaría de mí. Los creyentes, los cristianos, no estamos bajo el pacto mosaico, incluido los 10 mandamientos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no puedo hurtar? ¿Por qué no puedo robar? ¿Por qué no puedo codiciar? Porque Cristo en su circuncisión, en su muerte, morí yo. Mi cuerpo pecaminoso fue clavado en la cruz de Cristo. Esa perfección que tenía por propuesto la ley, Cristo la cumplió. En Cristo somos completos, somos perfectos. Así que yo no puedo decir, ya, no creo la ley moral, está abolida y me iré a robar, hurtar, pecar. No, ¿sabes por qué? Porque la ley, el cumplimiento de la ley está en nosotros. Y Cristo dice en su circuncisión, en su muerte, hizo morir nuestro cuerpo pecaminoso, nuestro cuerpo carnal. ¿En dónde? En la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. Eso es nueva criatura. ¿Me están entendiendo? Estamos completos en Cristo. Si alguien te dice, entonces pecaremos, no puedo pecar, porque la simiente de Dios vive en mí y Cristo en la cruz del Calvario, ahí mi viejo yo murió. Lo dice Colosenses, han muerto en el bautismo de Cristo y han sido que resucitados. Mi vieja naturaleza que quería hurtar, pecar, robar, deleitarse, etcétera, en la cruz ha sido clavada y como Cristo resucitó juntamente con él, ¿qué resucitó? Un nuevo hombre que quiere santidad, que ya ha sido justificado. Por eso cuando alguien te diga, entonces, hurtaremos, robaremos, es un pensamiento filosófico humano, no es bíblico. No te dejes embaucar por esos pensamientos filosóficos, ¿ya? Vamos al texto determinante. 1 Corintios capítulo 1, verso 30, y mira lo completo que estamos en Cristo. 1 Corintios 1, 30. A ver, hermana Belén, ¿estás ahí? 1 Corintios 1, 30. Muy bien. El texto dice así. Subraya este texto también. Mas por él, ese él es Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, no dice nos será, tal vez, no dice, nos ha sido hecho tiempo presente, futuro y continuo, perdón, tiempo presente, continuo. Nos ha sido hecho por Dios que sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Te has dado cuenta? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que en Cristo estamos completos. El corazón de la ley, que era la comunión con Dios, ya la tenemos en Cristo Jesús. Por eso estamos en el nuevo pacto y con la supervisión y administración de Cristo, el dador del nuevo pacto, ¿no? Entonces, decir que puedo robar, hurtar, no tiene cabida. Según la teología bíblica, no. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios vive en nosotros. Otra tal vez cuestión que pueden objetar es la siguiente. Bien, hermano, has respondido que no podemos hurtar, ya está bien, pero ¿qué del sábado? ¿Qué del sábado? Tú dices que el decálogo ya ha sido abolido y en el decálogo está el cuarto mandamiento, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué dice Éxodo capítulo 31, verso 14? Vamos ahí. Éxodo capítulo 31, verso 14, ¿ya? Si hay preguntitas, hermanos, al final, ya, al final, por favor, traten de seguir la hilación. Tal vez en el transcurso voy a ir respondiendo ciertas preguntas que tienen. Tengan paciencia. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. ¿Qué dice este texto? Porque si alguien te lee esto, como que te puede hacer pensar. Éxodo capítulo 31, verso 12. Éxodo capítulo 31, verso 12, Dios está dando la ley a Moisés y va a hablar del día de reposo. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es para vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona será cortada del medio de su pueblo.
6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, subraya eso, celebrando por generaciones, por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. En algún momento te va a tocar hablar de esto y también te van a surgir ciertas cuestiones fundamentales personales, como cual, como lo dije anterior, ¿no? Hurtemos, robemos, aclaramos eso. Pero alguien dirá, hermano, si se ha abolido, pero el sábado dice el texto que es pacto perpetuo, y tú dices que ya se ha abolido, que ya no está vigente, pero ¿qué dice? Pacto perpetuo. Un sabadista te va a encontrar y ¿qué te va a decir? Te va a agarrar con esto. Está bien, lo que tú has explicado está bien, pero te hago esta pregunta, te va a decir. Te va a llevar a Éxodo 31, verso 12 para adelante y te va a decir, mira, aquí ¿qué dice? El cuarto mandamiento es perpetuo. ¿Por qué dices que se abolió? ¿Qué vas a responder? A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta para eso? No, hermano, no sé, va a decir. Tú Sí, estás hermano, enseñando, ya fíjese que, bendición. Dios le A ver, bendiga. adelante. Fíjese que ese específicamente, el cuarto mandamiento, el que dice guardar ese sábado, es lo que los sabatistas alegan, y ellos a capa y espada, ellos defienden eso. Pero me gusta la explicación suya porque está claro, ¿verdad? Que tanto los 10 mandamientos del Decálogo y los 613 mandamientos fueron abolidos con la cruz de Cristo. Y ahí comienzan los otros mandamientos en el Nuevo con la venida de Cristo Jesús. No sé si puedo hacer alguna otra pregunta, hermano. O solo dos Adelante, adelante, preguntitas. adelante. Vaya, quiero hacerle dos preguntas. Número uno, yo siempre había entendido de que Levítico, sí hay muchas ceremonias, hermano. Y siempre lo había entendido como que esa parte era ley ceremonial, porque en ningún otro libro encontramos ceremonias, que solamente en Levítico. Esa es una. Lo otro es, si la ley fue abolida con la venida de Cristo, ahora, ¿qué pasa con el diezmo, que fue de la ley de Moisés, ahora en el Nuevo Testamento? Ok, muy buena pregunta. Gracias, mi hermano. Vamos a responder, pero hágame recuerdo en lo que estoy, ¿ya? Porque esto es muy importante responderlo bíblicamente también. A ver, la ley ceremonial, tal vez la equivocación que se hace es dividirla, ¿no? Nadie niega que hay leyes donde netamente se habla acerca del tabernáculo. Por ejemplo, cuando Dios va a hablar acerca del tabernáculo, el candelabro, el incensario, etcétera. Eso incluye el tabernáculo, claro. Ahora, dentro del tabernáculo también va a haber leyes. Por eso Pablo en Gálatas, ¿qué dice? Que Dios le dio leyes a Moisés a través de los ángeles. Tú no entiendas y digas, mira, Dios dejó de hablar solamente en Éxodo y ya no hay más ley. Y la ley siguió dándose a Moisés poco a poco. Por eso la ley son los 5 libros, la Torá. Nunca veas la ley como Éxodo nada más. Ve la ley como los 5 libros, la Torá, que tiene por inicial cabeza el Génesis, ¿no? Luego viene todo esto, ¿no? Que es un poquito más adelante en Gálatas, vamos a ampliar un poco, ¿ya? Ahora, lo segundo, el diezmo. ¿El diezmo quedó abolido? Claro, pero hay un pero. Recuerda que lo que dice Pablo en Romanos, que todo esto que se ha escrito, amado hermano, es para nuestra enseñanza. Por ejemplo, si yo estoy leyendo Éxodo y sabemos ya que la ley ha sido abolida, yo no puedo decir, entonces esto ya ha sido abolido, ¿para qué voy a leer? Me paso a Jueces. No. ¿Por qué? Porque toda la Biblia tiene un sentido devocional y aplicativo a cada creyente. Toda la Biblia. Ahora, el diezmo tiene un sentido aplicativo, tiene un sentido principal, tenía una función principal. Esa podemos extraerlo, sí, porque incluso aquí en los mandamientos también va a haber ofrendas. Y estas, amado hermano, mira,
En uno de los decálogos de Dios, de los mandamientos, para que se haga el tabernáculo, no lo voy a leer, pero léanlo ustedes, para que se haga el tabernáculo, amado hermano, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dijo a Moisés, Moisés, dile al pueblo que me ofrenden plata, oro, piedras preciosas, telas. Eso hizo Dios. ¿Y sabes qué dijo Dios a Moisés? Que la ofrenda que me den sea de corazón. Ahora, si yo digo la ley ha sido abolida, ¿las ofrendas también? Eso pasa por solamente apuntar al diezmo y no ver las ofrendas. Las ofrendas están desde el Génesis, desde el Génesis. Ahora, porque la ley ha sido abolida, ¿no voy a ofrendar? No, porque la ofrenda es un principio bíblico. Así también lo es el diezmo. Ojo, que con esto no estoy diciendo, sin diezmo se van a... No, no estoy diciendo eso. Si alguien quiere tener los principios bíblicos del Éxodo, lo puede hacer. Pablo lo dice también eso en Corintios, ¿no? En Colosenses, perdón. Él dice, ¿no? Si alguien quiere guardar fiestas, días de reposo, no comer nada, que lo haga, dice, solo que no moleste al otro. Ese es el punto ahorita, ¿no? El punto no es si lo hago o no lo hago, el punto es si piensas que eso te va a justificar, no. Si piensas que el diezmo, si yo diezmo, Dios me va a bendecir, error. El diezmo tiene el mismo principio que la ofrenda para la construcción del tabernáculo, lo cual dar al Señor de nuestros bienes, dar al Señor de lo que Él nos da. Por eso hoy en día algunas iglesias practican el diezmo. ¿Está bien? Sí. ¿Con qué principio? El bíblico, con una limpia conciencia, que estamos dando para el Señor de lo que Dios nos da. Eso es ofrenda y eso es diezmo, que tiene el mismo principio. Ahora, si alguien se para desde el púlpito y dice, no, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y antes había diezmo, ahora también, da el 10%. No, 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 no. Estás atentando contra la doctrina. Recuerda que la Biblia siempre hay que extraer principios bíblicos, ¿no? Si alguien dice, no siendo judío, un cristiano como yo, Dios ha prohibido animales impuros el cerdo, no voy a comer cerdo. ¿Puedo hacerlo? ¿El problema en dónde está? En que si digo, vos estás comiendo cerdo, estás hablando pecado. Ese es el problema. O decir, yo por no comer cerdo soy más santo. Ese es el problema. Principios podemos sacar. Pablo dice, si quiere guardar, hágalo, hágalo, pero no inquiete, no sea de tropiezo a otros. Si yo te digo desde acá a un pastor, el 10 no puedo realizar, si la iglesia entiende los principios básicos, amén, háganlo. Y si un pastor dice, no, yo no pienso poner el diezmo, amén también, con la ofrenda va a sostener Dios. Ese es el principio. No es tanto de ordenanzas, leyes. Recuerda lo que dije al principio. Esto es instrucción, esto es guía, nos está enseñando cómo Dios quiere que vivamos para Él. No siempre vean la ley, como lo dije al principio, ordenanzas y estatutos, no. Véanlo como una guía que al final en Cristo se va a ir cumpliendo todo, ¿no? Entonces, ahí llegamos con eso. Avanzaremos porque si no, nos vamos a perder aquí toda la noche. Respondemos con la Biblia la pregunta que les hacía. Alguien viene, un sabadista, viene y te dice, está bien, medio que me has hecho pensar con lo que has expuesto. Ya, está bien, pero como que te va a querer jaque mate porque él te va a decir, si la ley ha sido abolida y dentro de la ley está el cuarto mandamiento, te va a llevar a Éxodo 31 para adelante. ¿Y qué dice? Guardarás por pacto perpetuo, y como que te colocó jaque mate, ¿no? Y tú preguntas, perpetuo, dice, y tú exponiendo que la ley se ha abolido, ya no existe. Pero aquí dice perpetuo, te va a decir. Muy bien, ahí hay que responder con la Biblia. No te amedrentes, no te turbes, confía en la palabra. Por eso es muy importante el estudio. Muy bien. Si el adventista saca, otra persona saca esto, pero aquí dice perpetuo, no se ha abolido el mandamiento, tú lees lo siguiente, ¿qué es perpetuo? ¿Qué es perpetuo? Perpetuo para nuestro tiempo es que nunca se acaba, siempre va a estar, ¿sí o no? Pero perpetuo en el contexto del Antiguo Testamento no tiene esa determinación, ese concepto. Perpetuo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y te lo voy a demostrar, tiene una duración por dispensación. Recuerda que en esta dispensación de la ley, pero en esta dispensación se está rigiendo el pacto mosaico hasta la muerte de Cristo. ¿Ya? Se está cumpliendo la muerte de Cristo. Cuando el pacto dice, el Shabbat dice pacto perpetuo, no lo interpretes por los siglos de los siglos, amén. No lo interpretes como el sabadita, sino como una duración temporal. Dios va a cambiar esto. En el nuevo pacto, muchas cosas Dios va a cambiar. Te lo voy a demostrar con lo siguiente.
Si tomamos la analogía del sabadista o de algún hermano que diga, aquí dice pacto perpetuo, por lo tanto es por los siglos de los siglos, tú dile lo siguiente. Te voy a demostrar que esta palabra perpetuo no solamente está incluido en el Shabbat, sino en muchos preceptos que Dios también va a dar. Y Dios, estos preceptos que dice perpetuos, al final los va a abolir. Ejemplo, el sacerdocio. Vamos a Éxodo capítulo 29. Atrás, volvé. Vamos a responder bíblicamente esto, ¿ya? Bíblicamente. Éxodo capítulo 29, verso 9, ¿ya? Éxodo capítulo 29, verso 9, escucha. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás a las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho, ¿qué dice ahí? Perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Por cuestión de tiempo, anótense ahí, Éxodo 40:15, por cuestión de tiempo, anótense ahí. También va a reiterar eso. Ahora, atiendan lo que voy a decir. Si voy con la lógica de decir, aquí dice perpetuo, y el sábado hasta el final tiene que ser, entonces también con esa misma lógica, ¿qué diríamos? El sacerdocio arónico tiene que ser perpetuo. Por los siglos de los siglos, amén, como dicen para el sábado. Pero dime tú, ¿el sacerdocio arónico fue abolido o no? Sí. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo dice ahí en Hebreos capítulo 7. A ver, vamos ahí, Hebreos capítulo 7. Mira, te estoy demostrando con la Biblia que perpetuo no siempre es como nosotros pensamos, sino está hablando de un tiempo de duración, tiene un ministerio, un trabajo que tiene un tiempo y va a ser el tiempo de la ley mosaica. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, verso 11 y 12. Mira, si por la Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, el sacerdocio arónico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, por Aarón, ¿qué necesidad habría aún de que los levitas, de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que, subraya eso, que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué está diciendo ahí el autor a los hebreos? Si hubiese una legislación, ministerio completo, el sacerdocio arónico, ¿por qué Dios levantaría otro? Dice. Es más, ni siquiera va a ser de la tribu de Leví. Y mira cómo continúa. Porque cambiado al sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Te voy a parafrasear para que entiendas. ¿Qué está diciendo el texto ahí? El autor a los hebreos está diciendo lo siguiente. Si el sacerdocio levítico fuera así, hubiera sido justo, pleno, perfecto, no habría necesidad de cambiar a otro sacerdote, porque a través de Aarón fue dado las leyes, y la respuesta al hermano que me preguntó acerca del Levítico, a través de Aarón fueron dadas las leyes, dice sí o no, porque Aarón también estaba instruyendo parte de la ley, por eso Levíticos. Muy bien, aclarado eso. Y dice, pero se levantó otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fue de la línea, o perdón, de la tribu de Aarón. Y concluye el autor y dice, porque como cambiado el sacerdocio, necesario es también cambiado la ley. ¿Qué está diciendo? Como hemos cambiado el sacerdocio arónico, la ley ha cambiado. Y como hemos colocado un sacerdote nuevo, según el orden de Melquisedec, que es Cristo, ¿bajo qué ley estamos? Bajo la ley de Cristo, la ley del sacerdocio arónico. La ley fue abolida también. Continuamos. Vamos a ver el 13. Y aquel de quien se decía esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Te das de cuenta? De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Saltemos al verso 18 ahí. Queda pues, subraya eso, abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó. ¿No? Entonces, les pregunta, ¿ha cambiado o no ha cambiado el sacerdocio? Sí.
pero dice en Éxodo capítulo de 29:9 que será perpetuo. ¿Sabes hasta dónde se fue perpetuo? Hasta el tiempo de la ley. Cuando Cristo muere, todo queda atrás, toda la ley. Perpetuo, ¿qué significa? Duración hasta la dispensación de esa ley. Por lo tanto, el sacerdocio arónico. Y mira, no es el único caso. Si vamos a la circuncisión, también es un pacto perpetuo, ¿sí o no? Lo que hace Dios con Abraham. Lo es. En Éxodo capítulo 12, cuando la nación de Israel va a salir de Egipto por la muerte de los primogénitos, ¿qué le dice Dios? Harás la Pascua, esta fiesta anual, por pacto perpetuo. Dime tú, ¿ahora celebramos Pascua? Entonces, hermanos, no entendamos perpetuo como por los siglos de los siglos. Amén. No, perpetuo es un tiempo de duración en dicha dispensación. La Pascua, la circuncisión, la ley, el sacerdocio levítico y el Shabbat tuvieron un tiempo final en la cruz del Calvario de Cristo. Cristo abolió completamente la ley. Espero que me hayan entendido. No vamos a dar más ejemplos de eso, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Entendieron esa parte? A ver, ¿entendieron? A ver, preguntas acerca de eso. Amén. Acerca de eso. Sí. Acerca de eso. ¿Qué preguntas? ¿Han entendido? Ahí, levanten su manito, Sí. coloquen una amén. Amén. Avanzaremos, ¿ya? Avanzaremos. Recuerden que si hay preguntitas al final, tal vez ya lo he ido respondiendo, ¿no? O tal vez ya lo voy a responder, ¿ya? Con calma nomás, ¿ya? Entonces, quedamos concluido que el pacto fue abolido, muy bien, pero te he enseñado. Si es que alguien viene y se te acerca, entonces, hurtemos, robemos, no, ¿por qué? Ya te he enseñado. Y si alguien viene y te dice, pero aquí dice perpetuo, ¿ahora qué vas a enseñar? Ven, siéntate conmigo, te voy a enseñar qué es perpetuo, lo dices, ¿no? Como alguien dijo un pastor, ¿no? Cuando un sabarista me saca esto, yo, ahora sí caíste a mi trampa. ¿No? Entonces, es bueno defender con la palabra de Dios. Recuerda que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. La Biblia se va a defender sola, siempre y cuando tú estudies y coloques las normas de interpretación correcta, ¿ya? Y sepas el panorama. Por eso te estoy enseñando el panorama del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que puedas entender completamente el Nuevo Testamento. Con esto no te vas a perder, ¿no? Vamos a la parte final. La ley, el pacto renovado y el pacto mosaico. Atiendan aquí. Vamos a ir, ¿ya? Tenemos un tiempito más. Recuerdan que cuando Moisés tiene la ley de los pactos y Dios como tiene una intervención y dice, baja, porque tu pueblo está pecando. ¿Y qué habían hecho? Un becerro de oro. Moisés baja, rompe las dos tablas, mueren más de 300 personas, creo, ahí, por los levitas los matan. O sea, Aarón es culpado, es sometido también por juicio, y Moisés rompe las dos tablas del tabla. En ese momento, cuando él rompió la tabla, también se quebró todo el pacto. Tienes que entender esta parte porque esto es importante para la teología que se viene ahora. Cuando Moisés rompió el pacto, no es que se rompió las tablas y ya, se rompió el pacto que Dios hizo, lo que leímos del 20 al 31, cuando Moisés lo quebró, se rompió. El pacto se quebró con la nación de Israel. Por eso Dios va a renovar el pacto una segunda vez con Moisés y le va a decir nuevamente, voy a bajar, vas a subir con Josué, ellos se van a quedar y tú solo vas a subir porque nuevamente te voy a dar el pacto, un pacto renovado. No mires esta historia como, bueno, las tablitas se rompieron, pero otras tablas podemos construir. No, esto tiene un mensaje teológico que había una desligación de Dios con el pueblo por el pecado del becerro de oro. Fue clave esto que la siguiente semana voy a enseñar el becerro de oro. Ahora, en el pacto renovado, vamos a Éxodo capítulo 31, con esto vamos a finalizar. Éxodo capítulo 31, Éxodo capítulo 34, perdón, Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, vamos a leer desde el verso, vamos a leer desde el verso 1. Verso 1 vamos a leer. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras lo ha roto Moisés, recuerden la escena, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Muy bien, va a renovar el pacto. Ahora escuche lo que voy a decir, escuche atentamente.
te estoy cimentando para que defiendas esta parte de los pactos. Si alguien todavía dice, no sé, algo más falta para que crea que el pacto completo se ha abolido, incluido las 10 leyes, los 10 mandamientos, con esto va a estar zanjado. Con esto ya le dimos jaque a esta doctrina. Mira, ¿cómo empieza el 34? Ven, Moisés, nuevamente te voy a dar las tablas, voy a escribir ahí mi ley otra vez. Bien. Y tú léelo en tu casa, por favor. Lo que va a hablar ahí, vuelve Dios a repetir algunas cosas, como las fiestas, como el sábado, como no tendrás dioses ajenos. Dios repite algunas cosas, pero Moisés no las escribe porque ya escribió la ley antigua, ya lo tiene. Ahora, mira cómo cierra el capítulo 34 en la renovación del pacto. Verso 27, 34-27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho para contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Otros 40 días, ¿no? Total, 80 días, 80 noches para recibir la ley, ¿no? No comió pan ni bebió agua. Desde aquí atentos. Y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Cómo lo resume Dios? Díganme ahí. ¿Dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Ley ceremonial? ¿Ley moral? ¿Ley judicial? ¿Cómo Dios lo resume todo? El pacto. En la renovación. ¿Qué dice ahí? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Yo creo que con esto ya, si alguien se pone terco ya, hay que orar. Hay que orar, ¿no? Los 10 mandamientos. Ahora, mira lo que pasa a continuación, porque de esto va a hablar Pablo en Gálatas o en Corintios. Ahorita vamos a entender eso, pero. Y aconteció que descendió Moisés en el monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de sus rostros resplandecía, pues que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de sus rostros era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y a todos los príncipes de la congregación. Volvieron a él, y Moisés les habló, les va a dar la ley, todo lo que él ha recibido de Dios, ¿no? Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Pon atención a lo que te voy a decir. El becerro de oro es una intervención que Dios hace a la plenitud del pacto. Voy a parafrasear para que entendamos. Dios está hablando con Dios, le está dando tabernáculo, incensario, 10 mandamientos, etcétera. Pero Dios mira y dice, hicieron un becerro de oro. Cuerta la comunicación, cuerta las ordenanzas y dice, Moisés, bájale, dice. Ahora entiendes por qué Moisés cuando bajó no bajó con gloria, porque aquí en la renovación en el capítulo 34 recién el pacto está siendo pleno, total, completo. Por culpa del becerro de oro, Moisés no pudo venir con toda la ley completa y menos con esta gloria que ya tipificaba a la ley mosaica. ¿Estás entendiendo? Espero que sí. Ahora, cuando el becerro de oro pasa, Moisés vuelve a ir y ya viene con las 2 tablas, con la ley que ya es todo lo que vimos anteriormente, es todo, y les dice a ellos, ven en la cara de Moisés una gloria, dice, un resplandeciente, tanto que no podían verlo y tenían miedo. Ahora, 33. Y cuando acabó Moisés de hablar, les dijo todo, sacerdocio, ungimiento de Aarón, tabernáculo, todo les dijo que vimos anteriormente, les dijo ahí. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandado. Voy a parafrasear para que entremos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Moisés baja con las 2 tablas. Pueblo, esto es, no les pude decir nada por culpa de los becerros de oro, matamos gente, no hubo tiempo para hablarles, no cumplí la conversación con Dios, volví a subir con Dios, Dios me dio la ley completa, y a través de Moisés van a ver la gloria de la ley. ¿Me están entendiendo? Ahora, cuando Moisés sube con Dios, ve la Shekinah de Dios. Eso es lo que baja en el monte Sinaí. La Shekinah. Moisés estaba contemplando la gloria de Dios. Ahora, este velo es muy importante, porque ¿qué dice Moisés? Cuando hablaba con el pueblo,
se colocaba un velo. Pero cuando hablaba con Dios, se quitaba el velo. ¿Qué significa eso? Pablo nos lo va a explicar. Vamos a Corintios, capítulo 2. Espero que estén aprendiendo. Segunda Corintios, capítulo 2. Segunda Corintios, capítulo 3. Segunda Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 5, ¿ya? Desde el 3 vamos a leer, ¿ya? Sí, vamos a leer desde el 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, ni en tablas de piedra, atentos ahí, ni en tablas de piedra, sino en tablas de carne, la del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, atentos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, subraya eso, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿A qué está viendo Pablo? A las dos tablas, a la ley mosaica, incluidos los 10 mandamientos. ¿Qué está diciendo? No. Ahora Dios está hablando, está escribiendo sus leyes en nuestro corazón, no en tablas viejas, porque estamos en un nuevo pacto. Y mira lo que le dice a la ley mosaica. 7. Y si el ministerio de muerte, ¿cómo le llama Pablo a la ley mosaica? Ministerio de muerte. Grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel, mira, está citando el Éxodo, con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual, subraya esto, había de perecer. Hermano, ¿la ley tenía una gloria? Sí, tenía gloria la ley, porque también Dios le ha dado la ley. Venía de Dios. Pablo dice eso en Romanos 7, ¿no? La ley es mala, no, en ninguna manera. Porque la ley viene de Dios. ¿Tenía gloria la ley? Sí, pero era una ley pasajera, imperfecta, que tenía que perecer. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación, otro título para la ley mosaica, ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mira, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando de la ley, ojo, mucho más glorioso sea lo que permanece. Esto sí va a ser perpetuo, el nuevo pacto, la ley de Cristo. Porque así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y escuche esto, Pablo va a citar el Éxodo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre sus corazones de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No sé si tú has notado, amado hermano, que es claro aquí que la ley, ¿cómo cierra el capítulo 34, verso 20? ¿Qué verso te dije? Me olvidé, verso 1. ¿Qué dice el verso 32, perdón, del 34? ¿Qué dice? Esta es la ley, los 10 mandamientos. Y Pablo cita y dice, esta ley, estos 10 mandamientos, ¿qué dice? Era ministerio de muerte, era ministerio de condenación. ¿Tenía gloria? Sí, pero no era la gloria completa. ¿Por qué? Porque la ley estaba apuntando a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento del sábado, de la Pascua, del tabernáculo, de la circuncisión, de todo. El cumplimiento es Cristo. Y en Cristo está la gloria completa.
Ahora, voy a parafrasear esto porque esto me está quebrantando lo que estoy leyendo acá. El privilegio que tenemos la iglesia. Cuando Moisés estaba hablando con los judíos israelitas, ¿qué dice? Se coloca un velo y les empieza a hablar la ley. Pero cuando va a Dios, se quita el velo. ¿Sabes por qué? Porque ese velo es la ley. La ley no te va a dejar ver la plenitud de Cristo. Y ese velo es quitado cuando Moisés va a Dios y le ve cara a cara, contempla la Shekinah de Dios, está en presencia de Dios. ¿Qué te estoy diciendo con esto? La ley era nuestro velo. ¿Por qué? Porque la ley nos mostraba los pecadores que somos y no podemos acercarnos a Dios. Cuando Cristo vino, nos quitó la venda de la ley. ¿Qué vimos? Cristo lo es todo. Cristo es la plenitud. Y esto de Moisés me constriñe, ¿sabes por qué? Porque bendita sea la gracia de Dios, que no estamos bajo la ley. ¿Sabes por qué? Porque podemos ver cara a cara a Dios. Podemos disfrutar de la gloria de Dios. Lo dice más adelante, mira, escucha. Pero cuando se conviertan al Señor, los creyentes nosotros, el velo será quitado. No estamos bajo la ley mosaica, los 10 mandamientos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Escucha esta parte. Por tanto, nosotros, todos, esto me quebran, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, bendita sea la gracia de Dios, que hoy podemos estar cerca de Dios el Padre, podemos ser llamados hijos y podemos gozar de su Espíritu Santo de nosotros. La ley, el tabernáculo, el sábado, el velo del templo, el lugar santísimo, el arca de la alianza, todo era una pared, una sombra que dividía a Dios del pueblo. Dios quita todo, Cristo quita todo eso, cuando muere se rasga el velo del templo. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 4? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, la ley ha sido abolida y el creyente en Cristo Jesús, por Cristo, tiene acceso directo a la Shekinah de Dios. ¡Wow! Tiene acceso directo. Increíble. Ahora entiendes por qué el nuevo pacto es importante. Nosotros mirando a espejo descubierto, como un espejo podemos ver. Nadie nos cubre de ese espejo. Podemos ver como un espejo nos vemos nosotros. La Shekinah, la gloria de Dios. Y así somos que transformados de gloria en gloria. La ley es nuestro ayo que nos apuntaba a Cristo. La ley tenía una función por un tiempo determinado, pero viniendo Cristo la ley fue abolida. Y en el nuevo pacto, en Cristo, hemos sido hechos justificación, redención, santificación en su muerte en la cruz del Calvario. Goza del nuevo pacto. Estamos bajo la ley de amor, la ley de Cristo. Hermanos, que Dios los bendiga. Para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, trayendo el mensaje, el pacto de mosaico y el mensaje teológico. Se han quedado muchas cosas por decir tal vez, pero te animo a ti a que puedas investigar más, estudiar más, y lo que te he dado ahora sea de cimiento para tu estudio. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, y recuerden una vez más, en el nuevo pacto estamos siendo transformados de gloria en gloria. La gracia, la paz y la misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos, y muchas bendiciones.